en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, ir en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno. Córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado, lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es, quizá esté meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme, ya hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a la costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña, y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. Señor, añada bendición a su palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque es, Señor, martillo, Señor, porque penetra los tuétanos, las coyunturas, y discierne las intenciones del corazón, porque es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Guíanos, Señor, para comprender esta palabra de hoy, para que quede atesorada en el corazón, y para que nosotros podamos seguirte a ti, el único Dios verdadero. Que tu Santo Espíritu nos guíe. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Pueden sentarse. Bueno, mis hermanos, retomamos nuestra serie de sermones del libro de Primera de Reyes. Recuerdo que estamos en el capítulo 18. En el último sermón que tuvimos acerca de Primera de Reyes estuvimos hablando acerca del autoengaño. Ya finalizando el sermón, nosotros vimos que hubo una convocatoria del pueblo de Israel por parte del profeta, de lo cual haría posible el desafío a los sacerdotes de Baal. Pero antes de que entremos en el fondo del texto, me gustaría que pensara por un momento en lo que son las divisiones. No las divisiones matemáticas, sino las divisiones que suceden en el día a día de las personas. Las divisiones se pueden definir como el consenso contrario que tienen dos partes y que los lleva a levantarse la una contra la otra. Son tan delicadas las divisiones que en el plano humanista se usaba como una estrategia para poder ganar la guerra. De ahí que hay una frase muy común que dice: divide y vencerás. Esta fue una frase que utilizaron los emperadores Julio César y Napoleón. ¿Y su fin cuál era? Que el enemigo se fraccionara para ellos poder triunfar. La división es contraria a la Escritura. Y esta nos enseña que ni siquiera nuestro enemigo, Satanás, está dividido. El mismo Señor nos lo dijo en Mateo 12:24, dijo: mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Así que la división destruye, la división separa, la división no permite la plenitud del corazón. Y el texto de hoy nos señala lo que sucede cuando esa división del corazón se transforma en la indecisión de la vida espiritual. Cuando esa división es transformada en esa indecisión, entonces sucede algo terrible, porque empieza el caminar en dos aguas, empieza el estar de un lado al otro, y el creyente está llamado a tomar un solo lado, y por ese único debe caminar, que es el camino a Cristo, el llamamiento supremo. Contrario al tibio que señala la Escritura en Apocalipsis 3:16, cuando dice: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y el texto de hoy nos lleva a que nosotros veamos un desafío que va a señalar el fin de la indecisión y la división del corazón, el fin de la indecisión espiritual, mirando al único Dios verdadero. Por eso he titulado este sermón: la indecisión divide y aleja de la verdad. Y lo vamos a ver en los siguientes puntos. El primer punto es un llamado de misericordia. El segundo punto, la batalla que anuncia y proclama la verdad. El tercer punto, la victoria señala la decisión correcta. Y por último veremos unas aplicaciones prácticas. Vayamos al primer punto: un llamado de misericordia. Nuestro texto dice en el versículo 21: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra.
Hermanos, cuando usted observa este llamado que está haciendo el profeta que es la voz de Dios, porque era enviado directamente por nuestro Dios, usted puede observar que este llamado señala la misericordia de Dios. ¿Por qué razón? Porque estamos frente a un pueblo que tiene una indecisión espiritual, que por esa indecisión espiritual comete el pecado de la idolatría. Recordemos que cuando no se ama al Señor con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma, con todas las fuerzas, se está pecando. Cuando considera otras cosas como si fueran Dios y usted las adora, usted está faltando al Dios vivo. Y lo único que usted sería merecedor es del juicio de Dios por la idolatría, porque bien claro es el mandato del Señor: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de lo que está en el cielo y en la tierra, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. Así que lo que se merecía por su indecisión era que su corazón se inclinaba al pecado, y al no ser totalmente de Dios, era merecedor del juicio de Dios. Pero el profeta hace un llamado, hace una convocatoria que señala la misericordia de Dios, porque les va a señalar a través de esta actuación cuál es la verdad para que la sigan. No recibieron un justo juicio, sino que Dios convocó al pueblo para que vieran ellos mismos quién era la verdad y quién era el único Dios verdadero. Ese era el principio del desafío. Este pueblo estaba engañado por la falsa religión que había instaurado el rey Acab con su esposa, y de pronto por eso estaban cediendo a esa maldad. Y por eso en la convocatoria y en el llamado les dice: ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Esta palabra claudicaréis significa ceder en la tentación de estar en dos pensamientos. O sea, que usted podría leer el texto o la pregunta que hace el profeta diciendo: ¿hasta cuándo cederéis en la tentación de estar en dos pensamientos? Y conforme el texto, los dos pensamientos eran que el Señor era Dios o que Baal era Dios. Esos eran los dos pensamientos en los que divagaban. Entonces, por un lado Dios sí era verdadero, pero por otro lado también Baal era su Dios. Y ahí es donde estaban ellos cediendo, porque hubo algunos en Israel que estaban completamente del lado de Baal. O sea, había unos que ni siquiera divagaban. Habían unos que rechazaban completamente al Dios verdadero. Y de ejemplo están ahí los profetas de Baal. Pero habían unos también que estaban completamente del lado de Dios, que no habían claudicado en su corazón, que no habían cedido sus pensamientos a la tentación de mirar si había un Dios o había otro Dios, sino que eran íntegros como el profeta. Eso está más adelante en Primera de Reyes, capítulo 19-18. Dice la palabra: y él se había reservado en Israel a 7,000 que no se habían arrodillado ante Baal. Es decir, que ellos ni siquiera claudicaron en dos pensamientos, ellos servían al Dios vivo. Pero el resto del pueblo, porque ellos eran más de 7,000, claudicaba entre dos opiniones. No sabían cuál escoger. Muchos de ellos no tenían vida espiritual en absoluto. No estaban determinados en nada, estaban confundidos en dos opiniones. Y asimismo muchos que profesan creer en el Dios verdadero estaban fríos e indiferentes. Y aquí es donde usted debe preguntarse: ¿está usted entre dos pensamientos? ¿Está usted entre hacer lo que el mundo le dice y el fin de semana hace lo que Dios le dice?
Si es así, esta pregunta debe retumbar también en su corazón. Pues o somos del Señor o no somos del Señor. Pero no se puede andar profesando la fe de Cristo y sirviendo a Satanás. Usted no puede vivir de esa manera. Por lo tanto, la indecisión señala la insensatez del corazón cuando hay división. Es una indeterminación de la vida espiritual que se abre paso y que va llevando al doblez de espíritu. Como dice la Escritura en Santiago 1:18, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esta es una fuente de insensatez espiritual, de doblez de espíritu, un corazón dividido, un corazón indeciso que no sabe a quién seguir, está en dos aguas. Y como dice la palabra en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. Ahora, conforme a nuestro texto, el pueblo fue convocado por la misericordia de Dios para que en medio de esa doblez en el que estaban viviendo, en medio de esa indecisión espiritual, pudieran escuchar y ver con sus ojos y ser testigos de la verdad, y de esta manera ser exhortados a seguir un camino de vida o a seguir un camino de muerte. Pero no iban a seguir más en dos aguas, porque no podían estar a medias tintas. O eran del Señor o eran del pecado y de la muerte. Y ahí vemos nosotros la propuesta del profeta. Al escuchar el llamado, los que por la gracia del Señor creerían, recibirían la misericordia de Dios y dejarían su vieja manera de vivir. Habría un arrepentimiento y una esperanza. ¿En quién? En el que habría de venir. En nuestro Señor Jesucristo. Porque la indecisión de su corazón de adorar a Baal o adorar al Dios vivo, por la hora y la convocatoria de misericordia, los inclinaría a que su corazón mirara al que habría de venir y creyeran en el único Dios verdadero, a tener la convicción de que servirían al Dios vivo y no servirían más a la idolatría y a la falsedad de Baal. Es un llamado a arrepentirse, a dejar el pecado, y es una misericordia de Dios porque no fueron entregados a la ira de Dios, no fueron dejados en la indecisión espiritual que era su pecado, sino que fueron convocados para ser confrontados, para tener la esperanza de recibir una nueva vida y una salvación, la cual solo se recibe en Cristo. Por eso el llamado a no seguir claudicando es un llamado de la misericordia de Dios. Esto nos lleva al segundo punto: la batalla que anuncia la verdad. Mis hermanos, en esta confrontación, como leímos en el texto, está a punto de realizarse una batalla espiritual. Una batalla espiritual entre la falsa religión y la verdad de nuestro Dios. Una batalla espiritual entre la idolatría y la adoración al Dios vivo. Ahora, tengamos presente que no es una batalla entre dos reinos, porque Satanás es una criatura y el pecado es por la caída del hombre. Pero espiritualmente, el hombre se levanta contra Dios por su pecado, desafía la verdad y la mentira, y Satanás lo incita a que se aparte cada vez más del Dios vivo y adore a los demonios. Que no adore al único Dios verdadero, al dador de vida, a Cristo el Señor. Y a través de esta convocatoria y de esta batalla se sabrá cuál es el verdadero Dios. Y usted puede observar unas características de esta convocatoria y de esta batalla espiritual. Que la cita, la providencia de Dios se dio o se llevó a cabo en el monte Carmelo.
El Monte Carmelo era el lugar más sagrado para los adoradores de Baal. Era el lugar donde ellos se reunían para adorar a este falso Dios. Además de que el Monte Carmelo estaba en una línea divisoria entre Fenicia e Israel. Es decir, que físicamente estaba señalando la indecisión espiritual de su corazón, porque ellos estaban entre Fenicia y entre Israel, entre el Dios Baal y entre el Dios vivo, que es el Dios de Israel, nuestro Dios todopoderoso. Y en este lugar es donde comienza la batalla. Ahora, el profeta dice que comiencen primero ellos. Él convoca para que se haga un altar, no se coloque fuego, se partan los bueyes, y el primer Dios que envía el fuego, ese es el Dios verdadero. Y Elías les dice a ellos que comiencen, porque ellos eran más, él era uno solo. Ellos eran 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Habían 850 falsos profetas. Y él les dice, bueno, comiencen ustedes. Y usted puede ver en estos hombres que empiezan la falsa adoración. Pero lo hacen en su error y en su engaño con un total convencimiento de que le están haciendo a un Dios que para ellos es real. Están perdidos, están en la oscuridad, y por eso es que empiezan a hacer esa adoración y a pedir que caiga fuego. Recuerden que Baal para ellos era el Dios de las cosechas, el Dios de la provisión, el Dios de la lluvia, pero también era el Dios de fuego, porque era el Dios que hacía caer rayos. Es decir, que podía consumir con fuego. O sea que ellos tenían una convicción en su falsa religión, en su oscuridad en la cual estaban centrados, de que clamando a ese Dios iban a recibir una respuesta. Y usted ve que empiezan primero diciendo que cayera ese fuego, y Elías empieza a decirles que quizás está dormido. Recuerde que ya Elías sabía que nuestro Dios no duerme, que nuestro Dios no se cansa, que nuestro Dios no se fatiga. Pero él les señala a ese Dios que tienen a la medida de ellos. Un Dios que se duerme, un Dios que se cansa, un Dios que estaba en otro lugar, porque los fenicios pensaban que ese Dios Baal los acompañaba en sus viajes y sus travesías en el mar. Por eso les dice, quizás se fue, quizás no lo oyen. Y usted empieza a ver que ellos, en medio de su oscuridad, también tienen fervor, emociones. Son tan grandes sus emociones que se terminan cortando, sangrando, gritando, porque esa falsedad los lleva a un fervor, y ese fervor es el que los lleva a pensar que están haciendo algo espiritual, pero están lejos de la verdad, porque nadie respondía, nadie escuchaba, dice la palabra, porque estaban adorando a un falso Dios, Dios hecho a la medida de los hombres, con imágenes hechas a la medida de los hombres. Y nosotros sabemos lo que la palabra dice de esos ídolos. En el Salmo 115:4 dice que los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan; tienen ojos, mas no ven; orejas tienen, mas no oyen; tienen narices, mas no huelen; manos tienen, mas no palpan; tienen pies, mas no andan; no hablan con su garganta, y semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Es decir, que Elías sabía que Baal nunca les iba a responder. Era el poder del maligno que los apartaba y los dividía, causando que claudicaran en otros pensamientos. Y estos hombres estaban totalmente apartados de Dios, en oscuridad y tinieblas, pero con un fervor por su oscuridad. Así es el hombre natural. Por ser imagen de Dios distorsionada, tiene un sentido espiritual, pero su sentido espiritual es oscuro. En su sentido espiritual adora las imágenes, en su sentido espiritual cree en la reencarnación, en su sentido espiritual cree en la meditación trascendental, cree en todas las cosas que son contrarias a la verdad.
lejos del Dios vivo. Pero aquí se está dando una batalla para señalar quién es el verdadero y único Dios. Y nosotros, mis hermanos, los creyentes, aún también viven una batalla. Dice la palabra en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que la batalla por la verdad permanece. Desde Génesis 3:15 ha habido una batalla, y esa batalla permanece, pero nosotros somos más que vencedores en Cristo nuestro Señor. Así que aquí vemos nosotros cuando ya vino la acción del Dios vivo. Es puesta la mesa, es puesto el altar y se vio la derrota. ¿Por qué? Porque viene la oración de Elías. Él hace una oración previa. Y luego de esa oración desciende fuego y consume todo. Él había hecho poner 3 veces 4 tinajas de agua para evitar que dijeran de que habían hecho trampa o que había alguna combustión que habían generado. En el agua no podía haber combustión del fuego, pero nosotros sabemos que el Dios Todopoderoso hace como quiere en el cielo y en la tierra. Y cuando Elías oró y después de la oración vino el fuego, consumió y consumió hasta el agua. Y nosotros vemos que ahí se da un triunfo de la verdad, porque se señala el camino de la victoria. La acción todopoderosa de nuestro Dios consumió todo y llegó la derrota para los malvados. Llegó la derrota para la oscuridad. Llegó el señalamiento de decirles que no era un Dios. Ya lo venía haciendo desde que oró por la lluvia, desde que se fue para que no lloviera, desde que se fue a Sarepta, cuando la provisión vino de Dios, no de Baal, cuando le dio vida a aquel niño, no fue Baal. Y aquí ya se está proclamando a todo el pueblo de que Baal es un engaño y es una falsedad, de que están muertos y apartados de Dios, pero les señala quién es el único Dios verdadero, porque el Dios Todopoderoso se reveló y se dio a conocer con todo su poder y su grandeza, dando la victoria y derrotando la falsedad. Y ellos recibieron las consecuencias y fueron degollados. No fueron degollados por capricho de Elías. No fue que Elías dijo voy a tomar venganza y los voy a degollar. No, esto es en cumplimiento del mandato de la ley del Señor dada a Moisés. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 13 versículo 12. Si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos, que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis, tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente dirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás sus ganados a filo de espada. Ahora, estos profetas de Baal, ¿quiénes eran? Eran unos hombres impíos que estaban instigando al pueblo a que adorara a un Dios falso, a que adorara a otro Dios. Y aquí no había necesidad de buscar o inquirir la verdad, porque lo estaban haciendo públicamente. Así que Elías lo que hizo fue ejecutar lo que nuestro Dios había determinado que tenían que hacer con este tipo de impíos. Y esa fue la razón por la que recibieron el justo juicio, el justo pago por su maldad, muerte física y condenación eterna. Ahí es el fin de esa batalla, mostrando la grandeza de nuestro Dios. Pero esta batalla apuntaba a la batalla más gloriosa, de la victoria de nuestro Señor en la cruz.
Recordemos como dice Colosenses capítulo 2 versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola del medio, clavándola en la cruz, y despojando a los principales y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí se estaba dando una muestra de la victoria contra todos los adoradores de Baal corporativos. Los pecadores que andan en la mentira verían la más grande victoria de nuestro Señor Jesucristo. Sufrirían la más grande derrota en la cruz del Calvario, en la obra perfecta de nuestro Señor. Por eso en nuestro Señor somos más que vencedores. En Cristo no hay derrota. En Cristo siempre hay victoria. Dice la palabra que Él nos lleva de gloria en gloria. Y así como Elías destruyó a estos idólatras, nuestro Dios en Cristo destruyó la muerte y nos dio vida y vida en abundancia. Por eso nosotros debemos dar gloria a nuestro Dios, de quien es toda la victoria por los siglos de los siglos. Amén. Esto nos lleva al tercer punto. La victoria señala la decisión correcta. Mis amados hermanos, hemos visto el llamado de la misericordia de Dios, la batalla espiritual donde triunfa la verdad. Y ahora vemos que la victoria de nuestro Dios en este desafío contra el mal señaló quién era el único Dios verdadero, el único Dios digno de adoración. Recordemos lo que el desafío señalaba. Mire lo que dice el versículo 24, dice: invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. La respuesta a este desafío la vemos en el versículo 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces esta victoria se une a señalar la decisión correcta en medio de la indecisión espiritual y de la incertidumbre. Porque recuerde que la pregunta del profeta era: ¿hasta cuándo caducaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió nada. La respuesta todopoderosa de nuestro Dios, ¿cuál fue? Que Jehová es Dios, Jehová es el Dios. Así lo dijeron con sus labios. Llegaron a una convocatoria con una indecisión espiritual, con un desafío que señalaría la verdad. Pero ese desafío no solo señaló la verdad y quién es el único Dios verdadero, sino que cambiaría la indecisión de su corazón para que tomaran la decisión correcta. Y esa decisión correcta la denotamos en la expresión de sus labios. Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Nuestro Dios hizo caer el fuego. La idolatría de Baal fue ajusticiada, derrotada conforme a la ley, y el pueblo pudo ver la grandeza y la majestad de nuestro Dios. Pudo empezar a seguir al único Dios verdadero. Recordemos que esta victoria fue precedida por un altar restaurado con 12 piedras que señalaban las 12 tribus de Israel, y la oración del profeta señalando a nuestro Dios. Y esto nos recuerda a nosotros la oración de nuestro Señor al Padre en el huerto de Getsemaní, cuando fue llevado a la cruz del Calvario como un cordero al matadero para dar su vida y traer perdón, salvación y vida eterna. Una victoria pública señalada en favor de los suyos, y una posterior victoria donde el pecado fue degollado y fue quitado,
y se abrió el único camino verdadero que los hombres deben seguir, señalando la verdad a Cristo resucitado. Así como en el Monte Carmelo se señaló cuál era la decisión correcta, cuál era el Dios verdadero, a quién debían seguir por la victoria, así cuando Cristo murió en la cruz y obtuvo la victoria, Él que murió y resucitó, nos señala a quién debemos seguir. Por eso nuestro corazón no puede estar claudicando, no puede haber una indecisión. Por lo tanto, o seguimos a Cristo o seguimos nuestras pasiones, o seguimos la cruz o seguimos la vida pasada. Pero recordemos que en la cruz Él nos dio la vida. Por medio de Él tenemos victoria sobre la condenación eterna. Hemos pasado de muerte a vida. Tenemos un sumo sacerdote que se compadece de todas nuestras debilidades. Así que, mis hermanos, Elías en su oración señaló el triunfo de la grandeza y el verdadero camino a seguir, que es en Cristo. Nosotros, por lo tanto, nuestro camino a seguir es a Cristo, porque Él venció y vive para siempre. Por eso pregúntate, hermano, ¿qué estás siguiendo tú? Esto nos lleva al cuarto punto, las aplicaciones prácticas. Ya después de desarrollar los temas que hemos visto, el llamado misericordioso, la batalla por la verdad, la victoria que señala a quién debemos seguir correctamente, como aplicación práctica, en primer lugar, debes preguntarte: ¿has llegado a una determinación plena en cuanto a la verdad de la vida espiritual? ¿O todavía para ti es algo que no has podido resolver? ¿Has llegado a una determinación plena en tu vida espiritual? ¿O todavía es una cuestión o algo que no has podido resolver? Hermano, la primera o la razón principal para aceptar la verdad de la vida espiritual es que tú hayas creído en Cristo y que tengas una vida de fe y arrepentimiento. Tú no puedes recibir la determinación de tu vida espiritual por la vida de otros. Tú no puedes decir que porque tu papá es cristiano ya tú has sido determinado en tu vida espiritual. Tú no puedes decir que porque tú te sientas en una iglesia donde hay multitudes y donde tú cantas ya tú has sido determinado en tu vida espiritual. Porque tu determinación espiritual no depende de las cosas externas, no depende de los demás, depende de tu corazón. Amén. Que tu corazón haya sido receptor de la gracia salvífica en Cristo. Por lo tanto, lo primero que debes hacer es no aferrarte a lo externo, sino aferrarte a Cristo. No te aferres a una religiosidad, no te aferres a que eres disciplinado con venir a la iglesia pero lejos de Cristo. No te aferres a la familiaridad, es decir, a que porque tus padres son creyentes y te llevan a la iglesia, tú también ya has sido determinado en la espiritualidad de Cristo. No. Es personal, es del corazón, es algo que sucede para cada uno. Y cada uno debe verse delante del Señor y mirar si está siguiendo al Dios vivo o si aún ama seguir las cosas de este mundo, o si aún estás claudicando entre dos pensamientos. Y en segundo lugar, pregúntate y examínate: ¿está puesto tu corazón primeramente hacia el mundo y sus acciones? ¿Es tu preocupación asegurar más tus intereses externos que asegurar tu interés en lo celestial? Mi hermano, ¿no es la razón por la que nunca viste la realidad de las cosas eternas? Para responder estas preguntas y no estar claudicando en dos pensamientos, debe mirar estrictamente lo siguiente: debe ser usted concienzudo en las cosas
en la obediencia que usted realiza. Porque si usted es de aquellos que cumple ciertos deberes, pero omite otros, o si usted es de aquellos que evita algunos pecados, pero se permite otros, y usted va con conciencia a la adoración pública, y usted va con la conciencia a adorar también de forma privada, pero su comportamiento con su prójimo no es justo, sus negocios no son justos, si usted no está siendo íntegro en sus acciones, debe examinarse. Si usted se permite apetitos sensuales, si usted se permite la lascivia, si usted es moderadamente honesto, debe examinarse porque puede estar claudicando entre dos pensamientos. Usted debe buscar una vida de arrepentimiento, debe buscar una vida única en Cristo. No se deje absorber por el mundo. No sea de los que dicen, yo soy muy correcto, pero por otro lado, estafa a la gente. No se diga que usted dice, yo siempre digo la verdad, pero por otro lado, le encantan las mentiras. Porque si usted hace eso, usted está en una indecisión. Y el Señor no nos llama a la indecisión, nos llama a entregar todo delante de Él. A estar resueltos en buscar esa salvación, el camino de la verdad, a tener una determinación en la vida espiritual. Usted debe ser determinante en lo que es referente a su vida en Cristo. No negocie con su vida eterna. Las cosas temporales de este mundo no justifican abandonar la grandeza de la vida eterna y la salvación que tenemos en Cristo. No deje que las circunstancias, que lo que este mundo ofrece, que lo que sus pasiones internas de su corazón le ofrecen, lo aparten de la determinación en su vida espiritual. No se deje alejar del camino de la verdad. No deje que sus propios intereses, su comodidad, lo aparten de la verdad del Señor. No importa la dificultad del camino, no importa lo que haya que enfrentarse, hay que ser celoso y estricto en las cosas del Señor, hay que tener una determinación plena, que no le vaya a pasar como a Agripa, que dijo que casi me convencen de ser cristiano. Es decir, que usted se siente y le encanta escuchar, y que es chévere escuchar los sermones, y qué bueno estar en la iglesia. Ay, los hermanos tan bonitos que me traen pan de bono, me dan café, estoy contento. Mi hermano, todas esas cosas son buenas, porque es bueno compartir, es bueno amarnos, es bueno servirnos. Pero usted debe entender que su vida debe estar en Cristo, que su corazón debe estar determinado y seriamente decidido por seguir la verdad, no por seguir las cosas o las añadiduras. Porque si no, usted puede estar en una tierra pedregosa, en una mala tierra. Los indecisos pueden tener una vida espiritual, pero terminan apartándose. Y Dios aborrece a los indecisos, al igual que los impíos. Son abominables para Dios, porque son aquellos que se dejan guiar en la instrucción, pero que en la vida práctica no tienen determinación. Y eso los convierte, como lo dijimos al principio en la introducción, a los que son señalados en Apocalipsis 3:15 y 16, cuando dice, yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, así como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitará de su boca. Estos son, como dice 2 de Timoteo 3:7, los que siempre andan aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Pura indecisión espiritual. Entonces la pregunta final es, ¿claudicarás tú entre dos pensamientos? ¿Seguirás tú cediendo a dos pensamientos? ¿Seguirás tú al Baal de tu corazón y seguirás tú diciendo que sigues al Dios vivo? No.
sé determinante y decidido en seguir tu vida espiritual a la luz de Cristo, a la luz de la palabra, viviendo para la gloria de Dios. Y si en este día tú sigues dudando entre el mundo, entre la vida en Cristo, hoy es día de salvación. Hoy hay un llamado de misericordia del Evangelio de Cristo. Apártate del pecado, huye de la maldad, ven a Cristo en fe y arrepentimiento. Haz que tu corazón repose en la verdad que es en Cristo Señor, el Señor, y empieza a vivir una vida determinante y una vida espiritual para la gloria de Dios. Y amada iglesia, que no seamos con doblez, sino que seamos irreprensibles para la gloria de nuestro Dios. Oremos. Señor Dios y Padre nuestro, te damos gracias en esta mañana. Alabamos tu nombre, Señor, porque tú en tu infinita misericordia nos has llamado con un llamamiento santo. Nos has permitido ver a través de tu palabra quién es el único Dios verdadero y a quién debemos seguir, a Cristo el Señor. Señor, líbranos a nosotros de ser indecisos, de claudicar entre dos pensamientos, de amar el mundo y amarte a ti, de amar las pasiones y de amarte a ti. Líbranos, Señor. Ayúdanos para amarte a ti con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Que seamos solo de ti y vivamos para ti, Señor, hasta que tú nos llames a tu presencia y estemos disfrutando de la verdad tuya y de lo que tú eres para siempre. Y ven pronto, Señor, porque nosotros te esperamos y te anhelamos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, damos por terminado nuestro culto de adoración en el día de hoy.